Yo no les voy a hablar de mi trabajo en realidad. Yo elegí reflexionar un poco sobre la ley, lo que ocurrió posteriormente a la ley, y reflexionar un poco sobre cómo sirvió o no para proteger nuestros bosques nativos, y alguna reflexión sobre cosas en las que debió haber avanzado la ley y no se avanzó en los últimos 5 años. Bueno, esto está de más. La ley, bueno, ya sabemos, la ley nacional surgió a partir de un avance desmedido, una aceleración en los desmontes por cambio de uso del suelo para actividad agrícola, sobre todo, avance de la soja sobre el bosque chaqueño, fundamentalmente fue lo que determinó que la ley se aprobara y que tuviéramos hoy la ley de bosque. Sin embargo, la cuestión ambiental, que fue la causa de la ley, disparó otras cuestiones que adquirieron aún mayor fuerza en la discusión de la ley que la propia cuestión ambiental. Entre las que rescato la valorización de los servicios ecosistémicos, la apropiación de los recursos naturales, que disparan a pensar a la sociedad en el modelo propio de desarrollo. O sea, lo que se pone en cuestionamiento son paradigmas culturales muy instalados en la sociedad. A todo esto llevó a reflexionar la ley de bosque. Los actores principales de esta discusión, de estos conflictos, las organizaciones gremiales ruralistas, las organizaciones de pequeños productores campesinos, organizados, con una fuerte participación de un componente urbano, técnicos, profesionales, estudiantes, que se involucraron y ayudaron a esta organización, y bueno, las organizaciones ambientalistas. ¿Hasta qué punto será que la ley de bosque influyó en estos conflictos que no es que no los descubrió, los conflictos estaban, pero los sacó a flote y los puso en la discusión de la sociedad, que los dos sectores ruralistas, los de medianos y pequeños, sobre todo a través de la mesa de enlace, y pequeños, medianos y grandes empresarios, y los pequeños productores, pequeños productores campesinos, adoptaron y se autopropusieron como defensores del bosque. Toda la vida se han definido como productores, básicamente como productores. A raíz de la ley, ahí hay un folleto de mesa de enlace donde dice ambientalistas por naturaleza. Se redefinen de productores ambientalistas. Y los pequeños productores campesinos sabemos que se proponen como custodios del bosque. Entonces, estas etiquetas no son casuales. Su lucha, que es por los recursos naturales, fundamentalmente tierra, la están dando a través de la ley de bosque. Mientras tanto, las organizaciones ambientalistas sabemos que basan fuertemente el discurso en dos aspectos de la Constitución y la Ley de Ambiente, ¿no? La Ley General de Ambiente, que son poner el derecho social por sobre el derecho particular, por un lado, y el otro tema es la defensa de generaciones futuras, el derecho de tercera generación también planteado en la Constitución. Además de lo social, de estos debates, la ley también pone en crisis lo que es institucionalmente las atribuciones de nación y las atribuciones de las provincias. Particularmente la capacidad de nación de generar leyes de presupuesto mínimo en lo ambiental, y por otro lado el dominio de recursos naturales que es de las provincias. Esto dominó lo que fue el debate en el Senado de la ley de bosque. El debate en el Senado no se
no se dirigió tanto a la protección del ambiente, no estuvo en discusión cómo defender los bosques, sino sobre todo se basó en la autonomía provincial, en defender la autonomía provincial. Esa era la gran preocupación de las provincias cuando se debatió la ley de bosques. Y también marcó lo que es la relación nación-provincia luego de aprobada la ley, o sea, ya en el ejercicio de la ley, en que esta ley vemos que no se basa en subordinación del poder provincial a lo que dicte la nación, sino que se ha basado permanentemente en una relación de negociación, reconociendo eso, que las provincias tienen también derechos sobre sus recursos. ¿Cómo se enmarca? Y esto es importante para después reflexionar sobre el efecto de la ley, sobre cuán efectiva fue la ley en defender los bosques. ¿Cómo se enmarca en las políticas nacionales, en la política pública? Y hay ruido, hay mucho ruido, inclusive a nivel de las mismas jurisdicciones, en nación. Por un lado tenemos la ley de bosque, pero en el 2010 también tenemos el plan estratégico 2010-2020, donde por un lado se plantea que se van a aumentar la superficie forestal de bosque nativo implantado en un 49%. Pero a su vez, y en otro capítulo, dice que vamos a incrementar la superficie agrícola en casi un 30% y que vamos a reconvertir zonas de arbustales y matorrales en casi un 30% en zonas ganaderas. Entonces digo, ¿dónde está todo ese suelo? O sea, ¿de dónde van a salir ese 30% de superficie para aumentar la superficie agrícola? Por otra parte, tampoco se especifica demasiado de qué manera se van a incrementar los niveles de producción, quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Quién? Refiero a qué tipo de productor, ¿no? Pasamos al caso Córdoba. O sea, eso es un marco general de cómo se enmarca una ley en lo que son políticas públicas que no son tan claras. En la provincia de Córdoba, el mapa de la pared es el mapa hoy del ordenamiento de bosques. Ya no es verde, sino que es blanco, se quitó todo lo verde que había, que no era bosque. Y el de este lado es el mapa de vegetación. Si lo miran, todo lo que es rojo era lo que en el mapa de vegetación es bosque alto. Y todo lo que es amarillo, que apenas se percibe en el mapa, de muy mala calidad, todo lo que es amarillo son los arbustales del mapa de vegetación. O sea, el mapa de ordenamiento de bosque nativo prácticamente copia exactamente lo que es un mapa de vegetación. Cuando la ley preveía que tenía que ordenarse el bosque de acuerdo a 10 criterios. ¿Tá? 6 criterios de biodiversidad, 2 asociados a producción, un criterio asociado a agua y un criterio a comunidades indígenas y campesinas, a uso. Con esa ley, tal cual está, y con ese mapa, este fue el avance de la deforestación desde el 2006 y hasta junio del 2015. 2006-2007 figura ahí porque el 2007 es el año en que se aprueba la ley nacional. Ese era el ritmo de deforestación hace ese año, un poquito incrementó en el último año porque se ve que se veía venir la ley, incrementó un poquito. Pero estábamos en 30.000 hectáreas año. La siguiente columna roja son 3 años, y es desde que se aprobó la ley nacional hasta que se aprobó la ley provincial de ordenamiento. Son 30.000 hectáreas también, pero son 3 años, o sea que supuestamente bajó más o menos a una tasa de 10.000 hectáreas por año. Y después siguió esa curva, ya un CEF, no tengo yo al menos los datos de un CEF después de 2010, o sea que utilicé los de WIRA, una ONG paraguaya, y esos son los datos de deforestación, cambio de uso de suelo, luego del 2010. O sea,
columnas descendentes, decimos, si lo vemos así, decimos, bueno, la ley funcionó. Fíjense bien, el último año, entre 2014 y 2015, 2.800 hectáreas y 600 hectáreas son las que declaraba Huira. Pero en 2014 empieza Policía Ambiental a ofrecernos datos de deforestación en Córdoba, con otra metodología. Los gráficos de recién eran gráficos en base a imágenes satelitales, o sea, visto desde muy arriba. ¿Tá? En cambio, Policía Ambiental utiliza imágenes como base, pero también hace corroboración con vuelos y corroboración territorial. O sea que es un dato mucho más fiable. Y nos dice que, bueno, el primer año separa desmonte con y sin resolución, o sea, legales, permitidos y no permitidos. Y desde en el año 2015 incorpora otra categoría más, que acá no la ofrecí, que son desmontes con cambio de uso de suelo o sin cambio de uso de suelo, para cada una de las para los que tienen resolución y no resolución. Pero el hecho que llama la atención es que en 2014 y en la mitad del 2015, en realidad, la tasa está alrededor entre las 4.000 hectáreas en esos pocos meses de 2014 y 1.500 más 3.500, 5.000 hectáreas entre enero y junio de 2015. O sea que lo que veíamos anteriormente, de que venía descendiendo la deforestación, parece que no es así. Parece que se ha mantenido una tasa bastante alta. La reflexión sobre esto es, sobre la ley, o sea, tomemos el dato que tomemos. Estamos viendo que no hay desmonte. ¿Será no necesario, será suficiente? Hay otras formas de degradación que no son esas, que son tan evidentes en corto plazo y que suceden crónicamente desde hace muchísimos años. O sea, aún sin esas tasas de desmonte, si no somos mucho más activos en la defensa del bosque, seguramente vamos a perder lo que queda. Por lo menos funcionalmente. Bueno. Cuando decía la revisión de la 98-14, es qué pensamos que debió hacerse en estos 5 años desde su aprobación para mejorar el efecto de la ley sobre el desbosque. Y algunas cuestiones que se me ocurren y quedaron pendientes son, en primer lugar, explicitar la valoración de los 10 criterios de la ley. O sea, una ley que tenga solo en cuenta la cobertura vegetal, además de una imagen satelital, me parece insuficiente. Por otra parte, COFEMA ha dictado resoluciones en que recomienda a las provincias para esta etapa de revisión e inclusive les ofrece protocolos de cómo revisarla en función de los 10 criterios. Córdoba no lo hizo. Avanzar en la escala de resolución. Tenemos un mapa de una escala enorme que no nos deja ver exactamente qué tenemos. Avanzar en la escala de resolución con tipo de bosque y estado de bosque. No todo el bosque es lo mismo. Si nosotros estamos pensando en recibir planes de manejo, entonces debiéramos saber qué tipo de bosque tenemos y en qué estado está el bosque en cada sitio. Revisar registros de profesionales habilitados y capacitarlos. Esto es fundamental. Personalmente pienso que ninguna de nuestras carreras universitarias nos da todas las herramientas para hacer un ordenamiento de bosque o un plan de manejo de bosque adecuado a la conservación en los órdenes de la sustentabilidad, en las 3 dimensiones de la sustentabilidad. O sea que creo que un plan de capacitación de presentadores de plan sería fundamental. Pero hay casos de buenas fuentes, casi un chisme. Hay proyectos presentados por abogados. Acá sé que hay un montón de abogados. Les dirán si están capacitados, si la carrera los capacita para aprobar un plan de manejo sustentable de bosque. Los hay. Y por último, establecer un sistema de monitoreo de planes. O sea, avanzar en la calidad de los planes y también establecer un sistema de monitoreo para revisar si esos planes realmente están funcionando como pretendemos que funcionen. Cuando hablamos de planes en serio, planes a largo plazo de manejo,
y no planes de intervención, permisos de intervención de bosque, que es lo que normalmente se presenta. Bueno, lo que hizo la provincia finalmente fue digitalizar el mapa. O sea, en estos 5 años, el avance que tuvo es que disponíamos de un mapa en JPG, o sea, totalmente inútil, una foto, y lo ha digitalizado. Un paso, por supuesto, imprescindible, pero se hizo después de 5 años. Y el gran tema es que todas estas cosas no se hacen en los 3 meses o 6 meses últimos de los 5 años de vigencia de la ley. Debe ser una cuestión progresiva, de que se trabajara sobre todo con una herramienta que nos da la propia ley, que es el nombramiento, la designación de una comisión asesora honoraria que ayude a la provincia a avanzar en estos temas. Bueno, voy a especificar un poco esto de los sitios ecológicos, de estado, de tipo de bosque y de estado de bosque, para que sepan a qué me refiero cuando digo que no todos los bosques son los mismos, y que si vamos a hacer planes de manejo de bosque tenemos que tenerlo muy en cuenta. Sí, eso es un perfil de lo que está contra la pared, un perfil de vegetación desde las sierras del Pocho y hacia el oeste que hizo Cabido, está publicado en una publicación de Carlin, pero el origen es de Marcelo Cabido, y en donde vemos, bueno, que obviamente los tipos de bosque cambian con los sitios ecológicos, ¿no es cierto? Ahí en la ladera un quebrachal de Olco Quebracho, en el llano un quebrachal blanco casi puro y un poquito más allá un bosque mixto quebracho de algarrobo, y un poco más allá zona de médanos con algarrobal en los bajos y bosque mixto en el alto, y más allá esta conformación de matorral y suelo desnudo con acumulación de mucho suelo suelo de material fino. Estas son condiciones naturales, o sea, no todos los matorrales son lo mismo. Un matorral no es un bosque degradado necesariamente. Esta es la expresión de ese sitio ecológico. Este es el bosque de ese sitio. Entonces, lo interesante es separar esto desde la imagen. No podemos decir que un bosque está degradado o no degradado si no lo consideramos dentro de su sitio ecológico. El bosque de la pared no es una expresión degradada del bosque de este lado. Están en distintos sitios. Por otro lado, y dentro del mismo sitio, ahora sí, ubicándonos en el mismo sitio que es ese sitio del bosque mixto, del quebracho algarrobo, sí podemos encontrar distintas conformaciones. Y que el bosque esté en distintos estados tampoco significa que esté degradado. Esos 3 estados que estoy mostrando en esa foto, un bosque casi virgen, un bosque secundario que hace 40 años que no se aprovecha y que ha tenido muy bajo pastoreo, o un bosque en la que se hace aprovechamiento forestal secuencial y que tiene pastoreo y en áreas está hasta sobrepastoreado, podría estar configurando, o sea, son configuraciones distintas, pero no necesariamente degradadas, porque los impactos son reversibles. O sea, eso con un manejo, eso precisa un sistema de manejo, digamos, de preservación en todo caso, pero no de recuperación, porque no estamos en un bosque degradado, son distintas expresiones del bosque. En cambio sí podemos haber sobrepasado umbrales de intervención sobre el bosque en que el bosque ya no puede recuperarse y llegar inclusive a situaciones como el de la punta, de pérdida de suelo, donde sí decimos, eso es el último estado de degradación. Entonces, ese último estado de degradación es una expresión degradada de este bosque, y no es lo mismo que ese suelo desnudo que veíamos en la otra diapositiva, que es una expresión de sitio ecológico. Si vamos a presentar planes y vamos a recibir planes y monitorear planes, a esto lo debemos tener bastante claro. Obviamente que también en las decisiones de qué tipo de planes corresponden para cada bosque y para cada productor, no van a ser lo mismo los planes de un poblador rural, pequeño productor. Los 2 primeros de arriba serían los casos que mostraba en la primera foto del pequeño productor campesino o un productor empresarial que tienen esas características que resumía allí. Y otra categoría mucho más invisible que son los recolectores, que ya son gente sin tierra pero que vive también del bosque. Si nosotros vamos
a aceptar o a planificar manejo de bosque para un productor de este tipo, debiéramos estar teniendo en cuenta si en el área en que se va a hacer manejo de bosque se están considerando estas poblaciones rurales, que son muchísimas familias que viven de recolección y que no tienen tierra, que viven de esa tierra, de desglose esa tierra. Bueno, estos aspectos, yo creo que me he apurado mucho. Mira, tenía muchísimo tiempo de no llegar. Saqué diapositivas, las puedo poner de nuevo. Porque ya estamos en la reflexión final. En realidad, entonces, a lo que quería apuntar con la charla es que la normativa, las leyes por sí solas, no nos van a garantizar para nada la conservación de los bosques. Y si estamos esperando eso de una normativa, estamos esperando demasiado. La normativa tiene que estar articulada y conviviendo con otras herramientas de política pública que nos lleven al manejo sustentable de los ambientes. En donde hace falta articulación con esas otras herramientas, fundamentalmente con las herramientas de fomento productivo. Nos hace falta muchísimo en educación, muchísimo en información y sobre todo, no perder de cuenta, la mayor fortaleza que tienen las políticas públicas, que es justamente el carácter público, o sea, la participación. Y como les dije, me apuré muchísimo, por lo tanto era la última.